Tengo 7 minutos para hablar de la teoría de la elección pública. Según sugieren Charles Blanchard y Gary Koester en el escrito Political Economists vs. Public Choice, sus principales mentores han sido Gordon Tullock, James Buchanan y Kenneth Arrow. Es una teoría que ha venido en evolución desde los años 40 hasta académicos de hoy, y sobre esta teoría quisiera resaltar algunos aspectos de interés. Pero primero veamos la definición. Según William Sugar, la definición de esta teoría consiste en que se puede estudiar la política desde el punto de vista económico, entendido como la intersección entre la economía y la ciencia política. Los elementos de interés que quisiera resaltar son los actores, la perspectiva económica, la maximización de utilidades en el marco de la elección, la prevalencia del interés individual sobre el general, la lógica de las elecciones y el alcance del voto individual. Entre los actores encontramos a los electores, a los políticos en campaña y a los burócratas que buscan beneficiarse de las elecciones. La perspectiva económica es otro elemento de interés, y según James Buchanan, es la aplicación de la teoría económica a la elección política como un factor posible. Otro elemento a tener en cuenta es que la elección, cualquiera que sea o cualquiera que sea la decisión, va a tener un costo para todos los actores. Otro elemento de interés, la maximización de utilidades, que según Gustavo Hernández, en su documento El análisis de las políticas públicas, una disciplina incipiente en Colombia, resalta que los actores económicos actúan con el objetivo de satisfacer sus intereses personales y de maximizar sus utilidades. También dicen María Paz García, Libertad González, Maite Aguilar y Luis Ángel Hierro en el documento ¿Es racional votar?, que el modelo de maximización de la utilidad esperada del votante presenta a este como un agente racional que extrae del hecho de votar una utilidad. Dentro del otro elemento, que es la prevalencia del interés individual sobre el general, encontramos, según Edmund Butler en su documento Public Choice, a Primer, que las decisiones del gobierno serán afectadas por los intereses propios de los políticos, los votantes, burócratas, reguladores y demás. También dice Elias Furio en el documento Los lenguajes de la economía, un recorrido por los marcos conceptuales de la economía, citando en palabras textuales a James Buchanan, que dice: perdí mi fe en la eficiencia gubernamental al observar la explosiva carrera en gastos y nuevos programas manejados por los agentes políticos, aparentemente en su propio interés y divorciados de los intereses de los ciudadanos. Ahí también se refleja la prevalencia del interés individual sobre el general. El Economist, en el documento Voice of the Public Choice, muestra a las figuras del gobierno como seres humanos, es decir, seres humanos cuya naturaleza es la de priorizar sus intereses particulares sobre los generales. Otro elemento que queremos considerar es la lógica de las elecciones, y dentro de ella dos principios. El primero, el del less evil, que explica Tyler Watkins en su documento Public Choice Theory, y Timothy Baldwin en el documento The Lesser Evil Principle, A Choice Inside and Outside the Political System. Lo explican como la necesidad que tiene el votante en algunas ocasiones de sacrificar su voto por el candidato favorito para dárselo a un candidato más fuerte, solamente en búsqueda de lograr vencer al candidato también muy fuerte, pero que es con el que menos identifica, es decir, buscando el mayor beneficio en las elecciones. Y el otro principio, la influencia de las encuestas en la intención del voto. Una teoría que es aún argumentada por algunos como cierta
y argumentada por otros como incorrecta, pero que se evidencia en todas las campañas cuando los electores se dejan influenciar por las encuestas o cuando los candidatos buscan sacar beneficio de las encuestas. Otro principio es el alcance del voto individual, donde nos muestra esta figura con una curva de pendiente negativa, que a mayor número de votantes, menor es la probabilidad de que su voto tenga impacto en los resultados de las elecciones. Es decir, si usted quiere beneficiar sus intereses, no basta con su voto, sino que debe buscar generar votaciones en masa, en grupo, que beneficien su visión y sus intereses. Finalmente, y con ocasión de las elecciones regionales que se aproximan en nuestro país, queremos resaltar los siguientes puntos. Tener en cuenta los reales intereses detrás de las propuestas de los candidatos, el alcance del voto individual, la eventual necesidad de sacrificar el voto por su candidato favorito, el costo de la elección en términos económicos y la maximización de la utilidad del voto, es decir, el mayor beneficio para usted como elector.